Hola, mi nombre es Samantha Contreras y les doy la bienvenida a este webinar. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram. Es completamente gratis. Aquí podrán recibir información exclusiva, videos, manuales y recordatorios de los webinars y mucho más. También dentro de Telegram podrán participar en nuestra sección exclusiva de Telegram Consejos Técnicos Automotrices, donde podrán interactuar directamente con nuestros expertos en mecánica automotriz. Participar es muy sencillo. La dinámica es así. Nosotros cada día lunes publicamos una serie de 3 preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales, como puede ser Facebook, YouTube, WhatsApp y demás. Estas preguntas las publicamos los días lunes. La pregunta con la mayor cantidad de votos será la que respondamos primero. La encuesta, como les comento, inicia el día lunes y se cierra el día miércoles alrededor de las 7:30 de la noche. Y la respuesta a la pregunta ganadora se publica los días viernes. Ojo, vamos a responder a todas sus preguntas, pero la que tenga la mayor cantidad de votos es la que vamos a responder primero. También los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarán todos los webinars que hemos dado hasta la fecha, por si se perdieron alguno o si simplemente quieren revivir la experiencia CEDVA. Aquí les dejo el código para que lo puedan escanear y también los pueden encontrar en YouTube como Capacitaciones Técnicas CEDVA. También los invito a seguirnos en Instagram, donde podrán encontrar información exclusiva, historias de cuando ya vamos a empezar un directo o un en vivo de los webinars, o si estamos haciendo algún evento presencial, como es la INAPACE, se enterarán por Instagram. Por último, pero no menos importante, si desean recibir más información de manera personalizada vía correo electrónico o WhatsApp, aquí en el chat les van a estar dejando un enlace para que se registren en un formulario que no les lleva más de 5 minutos responder, creo que ni 3 minutos, para que nos dejen sus datos de correo electrónico, número celular, nombre, país, estado, región y provincia, para que nosotros les hagamos el envío de invitaciones a los webinars, invitaciones a eventos presenciales, como les comento, la INAPACE, y demás de manera totalmente personalizada a su correo electrónico o WhatsApp. Por mi parte sería todo, los dejo en manos de los expertos en mecánica automotriz, Omar Delgado y Karen Galván. Gracias, a mí muy buenas noches. Es un gusto volverles a tener aquí a todos conectados. Buenas noches, ¿qué tal? El equipo de capacitación empresarial les da una cordial bienvenida. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, muy bien, aquí con el frío porque ya está a punto de llover aquí. Espero que no vaya a haber interferencia y darles un buen tema. Bien, bien, bien. Y cuéntame, ¿qué vamos a ver el día de hoy, amiga? Vamos a ver el sistema ESP. Muy bien, fíjate que es un sistema bastante evolucionado. Muchas veces tenemos dudas por parte de los amigos, compañeros, nos ha tocado que tienen ahí diferencias, confusiones, y pues es lo que vamos a ver. Pero no obstante, vamos a saludar a todos nuestros amigos que nos mandan saludos desde Venezuela, Matehuala, desde Veracruz también vi por ahí. Un saludo a Toño Villarreal, a toda la comunidad de Tlacuache Motors que ya nos mandan saludos por ahí. Mira, igual tenemos a Manuel Gómez que nos manda saludos desde Aguascalientes, de Enrique, que nos está, gracias por conectarse. Tenemos igual algunos conectados, igual de aquí de Tlalnepantla, a Jesús Hernández, que está desde Tlalnepantla. Perfecto. Y no obstante, también agradecer y hacer énfasis a nuestros patrocinadores que hacen posibles estas capacitaciones para que en conjunto nos sigamos capacitando, sigamos aprendiendo. La retroalimentación de ustedes, les agradecemos en todas esas preguntas que nos mandan vía correo. Esperemos aclarar todas sus dudas y para que sigan participando con nosotros en esa dinámica. Muchísimas gracias. También recordemos que Prosfran es uno de los patrocinadores que hacen posible esto, al igual que Da igual que lo que es TUN, que es nuestro soporte más que nada en diagnóstico, a lo que es DAI, nuestro soporte en el camino. y también a Química TF, porque hoy en día hemos visto muchísimos temas donde ya la electrónica es la base para todos nuestros diagnósticos, reparaciones, etcétera, y hay que saber elegir cuáles son los químicos adecuados, tanto para una reparación, una limpieza, inclusive un diagnóstico, o posteriormente para una reparación duradera, ejemplo, grasas eléctricas, etcétera, que más adelante nos estarán ayudando con esta toda información. Bien. Perfecto. Y pues amiga, vamos a pasar al tema importante ¿nos puedes ayudar con la presentación, Sandy? Denos un segundo. Ah, y también
estamos de gozo en el país porque por fin Fórmula 1, un mexicano regresa Checo Pérez con los fabulosos Cadillacs, Checo con botas, ya vi ahí varios memes que está súper bien. Sigamos apoyando el deporte. También yo los invito a que sigan la Copa Rosfrans, tanto como motocicletas, tractos, la de series de turismo. La verdad es que está bastante interesante. En la próxima semana, la siguiente fecha me parece que es Chihuahua. Síganla, la pueden ver gratis en el canal de Fox Sports y para que apoyemos el deporte mexicano y pues obviamente apoyemos a Checo, ¿no? Sobre todo apoyemos a Checo porque somos mexicanos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la presentación? Denos un segundo. Para arrancar con este tema, un tema no tan complejo, pero sí fundamental hoy en día para todos los vehículos. Lo que pasa que ha evolucionado de una manera en la que un sistema requiere la función y el conjunto del trabajo de todos los demás sistemas. Recordarán que en el webinar anterior vimos lo que fue el sistema Start-Stop y toda la conjugación de todos los sistemas que tenían que intervenir en esa parte para poder tener un funcionamiento adecuado. Bien, entonces, como bien lo dice aquí la presentación que tienen ustedes, ¿qué pasa con esto? Bien, nos dice que el sistema electrónico de estabilidad, porque bien en sus inicios, pues fue que evolucionó una asistencia que era el ABS, A veces, el posteriormente la ICR, el sistema ASR, el sistema antideslizante, el sistema VAS, que es el sistema de frenado de emergencia, y qué vamos a ver hoy en esta capacitación, amiga. Mira, en esta capacitación vamos a ver su evolución, porque como bien lo acaban de ver, la evolución de todos estos sistemas ha ido incrementando y pues no hay que quedarnos atrás sobre todo estos sistemas. Vamos a ver su funcionamiento. Les habíamos comentado de que es fundamental comprender todos los sistemas. Posteriormente vamos a ver los componentes que son de este sistema, más bien que trabajan con relación con este sistema, y sobre todo vamos a ver lo que es el diagnóstico, una forma de diagnosticar. Justamente, fíjate que eso es lo más importante y hoy es lo que en la industria automotriz se valora y apreciablemente porque siempre requerimos hacer un buen diagnóstico y como lo hemos repetido infinidad de veces y lo vamos a seguir haciendo, es indispensable poder conocer el sistema, cómo funciona, qué componentes comprenden, cómo funcionan estos componentes para poder desglosar un protocolo de diagnóstico eficaz. Y obviamente teniendo todo este árbol de diagnóstico o protocolo de diagnóstico técnicamente, ¿cómo se llama? Generar y poder ir a la pieza clave donde tenemos el problema. Entonces, obviamente aquí vamos a ver paso a paso lo que es el sistema del ABS, cómo funciona, cómo se relaciona con los demás, para poder ir acotando cuando tengamos un diagnóstico de que tengamos un problema en estos sistemas, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo no dar a lo mejor ya unas indicaciones ya precisas de, oye, cámbiame la transmisión. Ya es que habíamos comentado que anteriormente nos tocó un vehículo que querían cambiar la transmisión completa y solamente era así. Sí, y recordarles y hacer énfasis, recordemos que los equipos de diagnóstico, pues son, yo creo que en un 80% de gran ayuda, que nos dan parámetros, pero el otro 20% depende de nosotros, justamente a lo mejor es un 20%, pero que tenemos que ser especializados y específicos de cómo interpretarlo para poder llegar a ello. Como bien lo comenta Karen, en algún punto tuvimos un tema donde mandaban a cambiar una transmisión y el problema era un sensor de ABS. Entonces hay que saber interpretar todo esto y por eso queremos compartir con ustedes toda esta información. Bien, Santi, si nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Y, como ya lo saben, la chica del dato histórico. Amiga. Un dato histórico, como bien se los comenté hace un momento, todo el sistema tiene un inicio, pero pues no tenemos un final para toda esta evolución de cada uno de estos sistemas, ¿verdad? Iniciamos con la historia de este sistema. El sistema ESP fue generado por Bosch y por Mercedes-Benz. En el año de 1995 fue integrado incluso en el vehículo clase S de Mercedes-Benz. La plataforma del W140, lo recuerdo, un coche magnífico que ocupaban los presidentes y todo buen político. No, hoy en día, imagínate este coche cuánto no nos consume, incluso ya de gasolina. Había de 12, V8, infinidad de motorizaciones. Sí, un dato muy curioso de esta, ¿verdad? Y también en la tarde platicamos y me comentabas que también es conocido también en diferentes marcas con otras designaciones. ¿Cómo lo podemos encontrar en otras designaciones
el nombre de este sistema? Mira, este sistema en sí tiene diferentes nombres para cada una de las marcas. Viene el BDC, perdón, el BDC, el DSC, El control dinámico del del vehículo. vehículo y sobre todo el BSC, pero como les comento, todos estos sistemas tienen diferentes nombres, pero prácticamente su funcionamiento o su forma de operar es la misma. Qué interesante. Perfecto. Sandy, ¿nos puedes regalar la siguiente diapositiva? Ok. Bien. El desarrollo a la evolución del sistema ESP. ¿Qué, qué comprende en esta parte? Y como bien pueden ver en la diapositiva, en el vehículo se ve representado cómo está funcionando, porque como tal, este sistema comprende del uso en conjunto de otros tres sistemas clave. ¿Por qué? Recordemos que cuando se empezaron a implementar todos los sistemas de asistencia de conducción hacia los vehículos. Recordemos, si ustedes, si no me pueden decir ahí en el chat, pues empezamos con el sistema del ABS y cuando escuchábamos el sistema ABS y que tenía electrónica era como, híjole, ¿y ese sistema cómo funciona? ¿Qué hace? En algunos casos a mí me tocó llegar a escuchar que decían, no, pues sabes qué, ni siquiera le quiero hacer frenos porque dicen que sí o no se purga con un escáner, que la forma es diferente al sistema tradicional que conocemos de purgado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pues comprende de esos sistemas para que pueda funcionar en plenitud. ABS, sistema de frenos antibloqueo, El ASR, el ASR, que es el sistema Dra- de tracción antideslizante, y el sistema BAS, que es el sistema, el sistema de, perdona, que te no, interrumpa, no, no, es el sistema de frenado de emergencia. Mira, aquí viendo los comentarios, me comentan varios que no ven su pantalla, mándenme sus pulgares arriba, que me ayúdenos indique para saber si sí se puede la presentación, por favor. que se va la presentación y todo en orden. Mira, ya veo muchos pulgares. Ok, entonces puede ser algún tema de tu red. Si no, desconéctate, vuelve a ingresar para que puedas ver las presentaciones que tenemos, porque de hecho ya tomamos la opción porque mejor ustedes vean la presentación y que nos escuchen hablar para que puedan tomar algún dato importante, algún dato técnico que no sepan y que puedan tomar alguna captura, aunque también recordemos que cada semana estos webinars se suben a la plataforma de YouTube. Bien, ¿y qué más? Bueno, pues de este sistema se implementó, habíamos conversado anteriormente de este sistema, se integró, bueno, ya teníamos el sistema ABS, el sistema ASR y el sistema ABAS, pero ¿qué era lo que nos faltaba? ¿Qué era la implementación que nos faltaba en ese sistema? La pérdida, o más bien la pérdida bueno, más que nada el derrape de las llantas. Y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, se fue integrando este sistema para trabajar en conjunto con estos tres sistemas. Perfecto, bien, como lo menciona la ingeniero Karen, y su nombre lo dice, Sistema Electrónico de Estabilidad, y como bien lo menciona y hacemos referencia, obviamente es condición y es su trabajo que el coche esté estable en dinamismo, ya sea recto o en curvas, que es donde trabaja esencialmente. ¿Por qué? Al tener todo esto, pues vamos a tener las dos cosas, yo creo que más importantes que debemos de tener en cualquier vehículo, que obviamente es seguridad y confort. Y obviamente, ¿cómo fue esto para que se pudiera desarrollar? Como lo pueden ver en el video que se les está reproduciendo, requiere y recopila más bien información de ciertos sensores para poder actuar y poder generar esta función. ¿Es correcto, amiga? Claro que es correcto, porque mira, si nosotros sobre todo nos pasa en curvas, Ujú. en curvas, a lo mejor en el asfalto, bueno, las condiciones del asfalto, sabemos que aquí en México, pues, bueno, con respecto a los baches, las curvas, los tiempos de lluvia, mm, son afectaciones incluso para el vehículo, para nuestra, pues, nuestra condición de manejo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos en una curva y nos llegamos a salir, pues es una gran afectación incluso para nuestra seguridad. Y que de hecho hoy en el sector automotriz ya todas las marcas, generalmente en lo que es en la parte europea, requieren de todos esos sistemas de seguridad activos o pasivos, como ejemplo el SRS, que es el sistema de retención de seguridad, o el airbag. El mínimo requieren el ABS, incluso en México, para que puedan venderse esos vehículos para garantizar la seguridad. Es por eso que año con año se hacen mejoras, hay muchísimas actualizaciones de software y es imprescindible saber determinar todos estos datos para cuando hacemos un diagnóstico o una reparación, porque físicamente, como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, pueden ser igual físicamente, pero la codificación interna
puede variar según las especificaciones características del vehículo, dependiendo, obviamente, de su equipamiento. Y mira, hablando de especificaciones, pues más que nada, igual posteriormente les vamos a dar las recomendaciones para no afectar este sistema, porque como bien se los acabamos de decir, este sistema de ESP trabaja en conjunto con bastantes sistemas, de los cuales que si nosotros hacemos una modificación, una adaptación, vamos a tener afectaciones incluso en los otros sistemas. Entonces, Sí, porque cualquier alteración, pues obviamente va a modificar los datos electrónicos que tenga la computadora y va a salir de estos parámetros. Obviamente, al salir de estos parámetros, pues va a tener un funcionamiento erróneo o se puede inhabilitar. En el mejor de los casos es que se inhabilite, nos mande a seguridad, a modo de emergencia, y listo, podemos continuar tal vez a una velocidad más baja, pero pues obviamente si se bloquea el vehículo, pues ahí va a estar muchísimo más complicado. Y hoy teniendo ahí en cuenta en día que todo es electrónica para cualquier sistema. Sí, sobre todo es eso. Perfecto. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Muchísimas gracias. Y bien, sistemas que trabajan en conjunto con el sistema de estabilidad. Y nos ayudas con el siguiente, por favor, Sandy. Bien, sistema de frenos antibloqueo. Amiga, recuérdame para tener un Renault y decirles a todos nuestros amigos o los compañeros que van empezando en el mundo automotriz, ¿qué comprende este sistema y cómo funciona de manera muy simple y muy básica? Bueno, muy simple, muy simple. Bueno, un poco más fácil, por así decirlo. Este sistema ABS, nosotros cuando nos pisamos el freno pues sí, más que nada el pedal de freno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? O más bien, ¿qué reacción va a tener? Nosotros al pisarlo, vamos a tener una reacción, de lo cual su presión hidráulica va a disminuir. Como bien lo menciona el ingeniero Karen, recordemos que este sistema fue creado, como su nombre lo dice, sistema de frenos antibloqueo, para que cuando nosotros requiramos a cierta velocidad hacer una frenada de emergencia, obviamente, pues, ¿qué pasaba con los vehículos que no tenían esta asistencia? Pues las llantas se bloqueaban y el coche se seguía y brevemente podías chocar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Electrónicamente regula la presión hidráulica para generar una pulsación de frenado y que siempre tengamos adherencia en el piso y podamos tener control del mismo. Bien, entonces, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Si hay alguna duda del sistema ABS, háganoslo saber en los comentarios y seguimos. ¿Qué otro sistema comprende ahí en el sistema del ESP, amiga? Mira, tenemos el sistema ASR. ¿Y este cómo funciona? Este sistema como tal funciona al momento, al pisar, igual, bueno, va acelerando el vehículo y nosotros pisamos lo que es el freno, vuelvo con el freno, sabemos Es que que todo va todo relacionado. va relacionado con el freno. Entonces, si nosotros lo pisamos, ¿qué es lo que va a pasar? Las llantas, como tal, van a tener, como lo dijiste, van a tener su adherencia al pavimento, pero va a disminuir su distancia de frenado. Es correcto, porque sistema antideslizamiento, ¿de qué se encarga? En conjunto con el ABS, este sistema se encarga de que todas las ruedas giren de manera igual o por lo menos en proporción a los parámetros que tiene establecido. Y si hay alguna que está girando de más, pues obviamente la va a bloquear. Pero, ¿qué pasaría si estamos en un ejemplo en terracería y necesitamos salir? Cuando el sistema funciona, pues obviamente va tal vez a bloquear una, dos o tres llantas según la necesidad del momento. Y obviamente nosotros podemos desactivar el sistema para que, ¿por qué? Si no trabaja y nosotros necesitamos salir de una pendiente, supongamos, ejemplo, y que hay terracería, pues requerimos que aunque alguna de las llantas esté volando y no tenga tracción, pero las otras puedan sacar el vehículo de esta situación. Entonces, en ese momento, hay muchos coches que tienen un botón para poderlo inhabilitar momentáneamente y que ya automáticamente se vuelve a activar después de cierta velocidad, aproximadamente de 40 kilómetros por hora, como un parámetro general para todas las marcas. Es curioso, ¿sabes en dónde más podemos verlo reflejado este sistema? En las curvas muy pronunciadas, nosotros al momento de entrar y salir en una curva, ¿qué es lo que pasa? La curva a veces no está completamente en una superficie muy plana, sino hace su inclinación. Bien. Entonces, las llantas, ¿qué es lo que pasa? Que el ángulo de las llantas hacia el Puede pavimento tener una variación. puede tener una cierta variación. Lo que hace este sistema es que se nivele y el vehículo procure estar en una, bueno, al menos pues sí, el vehículo esté, ¿cómo se puede decir? En plano. Sí, cuando esté en una pendiente y tenga cierta inclinación y obviamente tiene una
todo es una infraestructural diferente a los parámetros que requiere la computadora. Y como bien lo comenta aquí nuestro amigo Enrique Monasterio, obviamente también el diámetro de los neumáticos influye, porque obviamente si es más pequeño, más grande, va a tener una diferencia de revoluciones, a lo cual pues ese parámetro no lo puede controlar lo que es tal vez el sistema de la ASR y pues se puede bloquear. Y es que como también, bueno, volviendo al tema de lo que son las curvas, bueno, entre el ángulo va cambiando. Incluso la velocidad de las llantas es diferente porque las llantas del lado, un ejemplo, Exterior, exteriores, van a ir a una velocidad mayor a las de posteriores. a los que vienen en la parte interior. Entonces, obviamente el radio de giro es diferente y las revoluciones van a Van a cambiar cambiar. por consecuente. ¿Y qué otro sistema se integra en conjunto con el sistema del ESP? Y pues bueno, pues no O por sea, último tenemos el sistema base, el sistema de frenado de emergencia. Normalmente, pues ya saben que pues una se pasan las motos, se pasan pues, a lo mejor las personas, y pues a veces no alcanzamos a frenar, o más bien frenamos de golpe, pero ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos al frenar? Pisamos el pedal y lo soltamos. sí, y justamente como lo menciona el ingeniero, este sistema fue creado para frenadas de emergencia, como sus siglas lo indican. ¿Qué sucede? Porque la reacción del ser humano, y cuando nosotros como conductor, ¿qué sucede? Si tenemos que hacer una frenada de pánico de emergencia, supongamos que se atraviesa un niño, lo que hacemos obviamente es apretar con una suficiente fuerza, o más bien una fuerza más grande de lo habitual, pero la reacción es más rápida. Entonces, este sistema detecta que obviamente es una frenada de emergencia y tiene que reducir la distancia de frenado. ¿Cómo lo sabe? Por medio de la presión que nosotros ejercemos al pedal del freno y la rapidez con lo que lo hace. Entonces, por eso es que tiene que actuar de manera inmediata para reducir esa frenada. ¿Y Bien. sabes qué otro paso hace lo que es este sistema de frenada? Que hace que disminuya la potencia en el motor y sobre todo la transmisión también. Justo porque en conjunto con el ASR, la comunicación que tienen entre ellos, si el sistema determina que no va a poderlo frenar, ejemplo, en una distancia de 10 metros, puede ocupar apoyo de lo que es el motor y la transmisión, tal vez para hacer un cambio descendente y obviamente poder frenar el motor, como coloquialmente conocemos, hacer un frenado de motor en conjunto con el Con el sistema de sistema. frenos y obviamente reducir esa distancia de frenado y evitar un accidente. Bien, y entonces, así como me lo comentabas en la tarde, estos tres sistemas componen, son la base o ya con esto queda cubierto el sistema SP o tenemos algo más. No, de hecho es la base de lo que es este sistema, porque como bien nosotros sabemos, todos los sistemas están conectados por medio de una red de bus. Entonces, va a estar conectado con diferentes módulos, por diferentes componentes. Entonces, pues como bien lo sabemos, el sistema de ROTCAN, pues por así decirlo, es un chismerío, porque trae Es el que recopila toda la recopila información. la información, pero para hacerlo más claro, es el chismoso de todos, y pero a su vez, como es el chismoso de todos, muchos de los sistemas van a agarrar a lo mejor un pedacito de esta información, o unos van a agarrar completamente la información, y eso es un dato fundamental que igual nosotros tenemos que checar con respecto a estas redes. Es correcto, y mira, como bien lo menciona aquí Enrique, él nos comenta un caso donde le cambiaron los neumáticos, dijeron tal vez sí le queda o no, y eso es súper importante, que chequen en la tabla de su manual del vehículo hasta dónde podemos modificar ese diámetro, ese ancho de los neumáticos, porque recordemos que ya en muchos vehículos y lo que son deportivos, tenemos neumáticos progresivos que son más anchos en la parte posterior que en la parte frontal. Y nos ha tocado que, oye, pues después de que le cambié la llanta, simplemente el coche no tiene potencia, la transmisión falla, no hace cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso aunaba a que el neumático pues simplemente no es de la medida que corresponde. Entonces, fíjense cómo hasta el detalle más mínimo, que es un neumático, pues influye y puede alterar el funcionamiento de este sistema o de los sistemas en conjunto, porque como bien lo menciona el ingeniero Karen, dijeron, bueno, ok, ya tenemos todas esas asistencias, pero obviamente requerimos de algo más, porque en esencia clave, y como lo platicábamos en la tarde, el sistema electrónico de estabilidad hace función con estos tres sistemas en conjunto adicional. ¿Para qué? ¿Qué nos va a evitar en curvas este sistema? Pues en cuestiones de curvas, como se les mencionaba,
va a nivelar o va a estabilizar el vehículo a conforme van las condiciones de conducción o más bien de manejo, porque como les decía, si las curvas están inclinadas, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a regular a manera de que entre de una manera eficiente. Esa es una. Otra, para que la velocidad de las llantas posteriores, o más bien exteriores, lleve una velocidad constante, a diferencia de las interiores, que es menor la velocidad. Es correcto. Y vamos a ir adecuando cómo se puede conjugar con ciertos sistemas, a tanto de suspensión, transmisión, motor, sistemas activos, cinturones de seguridad. Lo vamos a ver más adelante. Sandy, si nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Mira, antes de que pasemos a los componentes principales, nuestro queridísimo compañero Enrique Monesterio nos acaba de hacer una pregunta. Bueno, más bien no una pregunta, nos acaba de dar su comentario. Me pasó que el caso que me cambiaron las llantas delanteras y colocaron otro diámetro, lo que decíamos de las modificaciones, bueno, o que nos coloquen unas que no cumplen con las características. Si el sistema se descontroló, se bloquea y los cambios no los hacía. Justamente por eso, porque está dentro de eso, está fuera de esos parámetros y él se va a un sistema perdón, se va al modo de seguridad y obviamente pues nos limita los cambios de la transmisión, la potencia del motor, porque hay inclusive ciertas marcas y hoy con todas las marcas que tenemos, las 14 12 marcas chinas que ya tenemos, que a veces no hay un protocolo de diagnóstico, no tenemos información o que inclusive, oye, el coche tiene esta falla, como lo menciona el buen amigo Enrique, pero no, también no tenemos códigos de avería y están buscando que si la línea, que si la computadora está dañada, que puede ser el software. Entonces, justamente como dato importante, revisen desde los neumáticos, ¿corresponde o no corresponde? He visto infinidad de marcas premium donde dañan los transfer, llegan a dañar diferenciales por una aplicación de neumáticos incorrecta. Incorrecta. Y Sí. bien, amiga, platícanos un poco más, además de que ya hablamos de los tres sistemas esenciales que tienen que ver con el sistema electrónico de estabilidad, ¿qué componentes son claves para el funcionamiento de este sistema? Como bien, bueno, todos los componentes son fundamentales, no hacemos menos ninguno, sin embargo, bueno, aquí en este sistema, como ya es todo electrónico, prácticamente ya casi tenemos un carro electrónico por completo, tenemos sensores, entonces los sensores van a ser los que nos van a estar enviando toda la información a lo que es la computadora, y bueno, pues empezamos con el sensor de ruedas, ¿Qué es el sensor de la ABS? del ABS, lo que es el sensor de ángulo de viraje. ¿Este sensor dónde va integrado? Este sensor va integrado en lo que es la dirección. Ok, entonces va en el volante. Va en el volante, va en Mira lo qué que es el interesante. volante. El sensor de desaceleración, perdón. Y bueno, tenemos igual el sensor de aceleración transversal, uno de los también muy importantes. Y ¿Y aquí entonces los dos hacen lo mismo o cómo funciona? Porque me mencionas que uno es de desaceleración y otro de aceleración transversal. bueno, el de desaceleración, perdón, se me traba la lengua. Mm. Y bueno, este sensor como tal, pues nos va a estar enviando la información requerida de lo que es la disminución de la velocidad. Perfecto, entonces cuando nosotros frenamos, detecta por parámetros y su composición interna la desaceleración con la que nosotros hacemos ese frenado o cuando tomamos una curva. Claro, sobre todo como tú, bueno, no lo habíamos mencionado, todo lo que son estos sensores están programados para que estén en cierto rango, ya sea que estén en buenas condiciones o estén en malas condiciones. Me refiero con respecto a que si rebasan el nivel programado que estos sensores ya tienen o disminuya pues, el rango en el que deben de estar. A su vez, mira, también tenemos el sensor de nivel de altura, un dato importante porque muchos dicen, voy a chaparrar mi vehículo, sí, pero ¿estás consciente de lo que pues, vas a hacer, de la afectación que vas a tener posteriormente? Pues sí, porque obviamente toda modificación va a alterar los parámetros en electrónica del sistema. Y haciendo aquí un paréntesis, y para que no nos vayamos a confundir, y también aquí en la diapositiva, no aparece porque no para todos los modelos a veces o no es indispensable, Ujú. pero aquí nos lo está recordando el buen Enrique, también el interruptor que va en el pedal del freno, obviamente requiere esa información para saber cuándo sueltas el pedal, cuándo vas a frenar. Y obviamente ya en lo que es en el booster tenemos unos sensores de recorrido de membrana donde checan con qué fuerza estamos pisando el pedal y qué recorrido está haciendo. Y volviendo al paréntesis que les decía, ok,
Ya el ingeniero que nos explicó el sensor de desaceleración y el sensor de aceleración transversal como tal nos mide obviamente las inclinaciones que tiene la carrocería para poder tener un ajuste tanto de frenado, puede ser también ayudado con una suspensión activa, airmatic, hidráulica, etcétera, para poder compensar esa parte. Y como el ingeniero Karen lo menciona, nos mide, obviamente porque recordemos, ejemplo, en una camioneta el centro de gravedad es muchísimo más alto que el de un auto deportivo. Para eso sirve este sistema, porque también nos ha tocado específicamente en vehículos blindados que oye simplemente ya fui en la agencia, en el taller, etcétera, pues me marca unos códigos, se oye un ruido espeluznante y piensan que son tanto los diferenciales, el transfer o la misma transmisión. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ejemplo, por decir, en Land Rover tenemos el sensor de aceleración transversal en la parte superior, por debajo de lo que es la lámpara de techo. Y en ese caso, no sé si lo recuerdas, nos tocó que obviamente ponen la capa de Kevlar y ponen el sensor, pero queda inclinado. Entonces, obviamente, el coche decía, pues es que el coche estaba a más de 45 grados del lado derecho. Esto yo no puedo permitir que corra más de 40 kilómetros por hora y el coche se amarraba. Y aunque tú quitaras el sistema, se volvía a frenar. Y obviamente, por eso les digo, debemos saber interpretar los valores. Ya hemos hablado anteriormente de los equipos de diagnóstico que casi siempre nos dan el valor real y el valor nominal, el rango donde debe trabajar este sensor, y si vemos que ahí nos está haciendo ruido porque no siempre genera un código de avería, hay que revisarlo. Mal montaje, mal calibración, cables, conectores, etcétera. Tú siempre me haces énfasis y recuerda a nuestros amigos que hay un código de avería que casi siempre nos indica que algo está desconectado. Es cuando, bueno, normalmente el código es cuando nos marca el circuito, perdón, sensor de Cortocircuito A. cortocircuito A positivo o no, No, a negativo. solo a positivo. Solo positivo, más nada que aclarar esto, es a negativo. Cuando nos marca ese testigo, o más, sí, o ese código, disculpa, es cuando estos sensores están desconectados, o no los conectan bien, o pasamos cualquier bache o cualquier situación irregular en carretera. Al momento de recibir un impacto, quieras o no, pues por lo fuerte que luego pasamos los baches, tienden a soltarse. A veces los sensores son muy delicados en esta situación, ¿sabes? Sí, porque también incluso ustedes que son los expertos no nos van a dejar mentir. ¿Cuántos clientes nos dicen, le lavo o no le lavo el motor? Oye, lo quiero llevar al lavado y engrasado porque pues con estas lluvias el coche está fatal por debajo. Ujú. Entonces recordemos, ejemplo, que los lavados y engrasados son para coches de 1970 hacia atrás, porque hoy en día por la parte inferior de los vehículos tenemos una cantidad enorme de electrónica, conectores, las suspensiones ya en vez de beneficiar, vamos a afectar porque recordemos que hacían una mezcla de diésel con aceite y esto reseca los cauchos. Entonces, lejos de ayudar al vehículo, pues vamos a tener afectaciones o inclusive generar una o más fallas. Y veía en el chat una pregunta, amiga, de Jair Ruiz. Sí, era la que Cuéntame, también. ¿qué dice? Jair Ruiz nos dice, cuando el sensor de ángulo detecta un fallo, ejemplo, una colisión, se tiene que calibrar manualmente o electrónicamente o de ley hay que cambiar el sensor. Principalmente hay que hacer un diagnóstico a ese, bueno, va a hacer los protocolos de diagnóstico, principalmente hay que revisar el diagnóstico, que esté en buen estado, que nos dé los parámetros, sobre todo de respuesta de este sensor. Y bueno, posteriormente a ver si hay que calibrarse electrónicamente o manualmente, pero en caso, antes de reemplazarlo, hay que revisarlo, hacer ese protocolo. Justamente, y como bien lo menciona el ingeniero, y vuelvo a repetirlo, hasta puede que les caiga mal, hay que hacer el protocolo de diagnóstico adecuado. Tips que nosotros les hemos dado, incluso cuando nos mandan correos con algún apoyo para algún diagnóstico en específico, que tal vez desconocemos o no tenemos inclusive la información, nos hacen llegar, oye, tengo estos 6 códigos. Nosotros siempre les vamos a pedir qué auto es, qué versión, qué año, qué kilometraje y 2 escaneos, uno antes y otro después de borrar, porque recordemos que siempre podemos tener 200 códigos que están almacenados, pueden ser muchos de ellos memorizados, pero lo que nos interesan son los actuales. Sin embargo, los códigos de avería memorizados también nos ayuda con esa información porque quiere decir que en algún momento pasó. Entonces, y como respondiendo a la pregunta de Jair, puedes ponerla ahí en el panel, amiga, denme un segundo. Ahí está, con el sensor de,
Perdón. Antes de reemplazarlo, pues debes verificar que tenga sus alimentaciones, que genere el voltaje de señal y revisar, dependiendo la especificación de cada coche y de tu equipo de diagnóstico, si puedes o no realizar la calibración. Ejemplo, el sensor de ángulo de viraje, como lo pueden ver en la diapositiva, ese es muy común que para poderlo recalibrar y no, me llegaba a pasar que, oye, es que le cambié la batería y se le prendió el coche con el antiderrapante, el ABS, el SP, etcétera, etcétera. El carro parecía arbolito de Navidad. Parecía vuelto de Navidad. Dicen, oye, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ese lo podemos calibrar manualmente, lo que es el sensor de ángulo de debrayage. ¿Cómo lo calibramos manualmente? Girando tope a tope y esperar 10 segundos para que reconozca nuevamente sus parámetros y vuelva a tener su valor en cero. Y lo que es el sensor de aceleración transversal, perdón, ese sí requiere de una calibración con equipo de diagnóstico donde te pide ciertas condiciones y es la práctica que les vamos a mostrar más adelante y les voy a ir dando detalle a detalle y el por qué. ¿Y qué otro sensor, amiga? Y nos faltaba el sensor de nivel, ¿no? Sensor de nivel. Pero mira, antes de que nada, Heidi Magali nos acaba de mandar saludos cordiales, saludos cordiales. Perdón, voy llegando del médico, espero todo se encuentre bien. Un abrazo desde aquí de Capacitaciones Técnicas, que te encuentres muy bien. Y también, no se me ha olvidado, pero la vez pasada, y esperemos que siga incrementando la audiencia de las damas, que he visto que se habían conectado, la vez pasada creo que tuvimos alrededor de 20, 22 damas, y pues eso está súper interesante, porque así como el ingeniero Karen, están estudiando, les interesa el tema automotriz, etcétera, o simplemente para poder saber en qué comprende su vehículo, para también para que no las engañen cuando lo lleven a la agencia, etcétera, y puedan tener un parámetro. Y bien, aquí nos dice Steven Alfaro, ¿qué señal o voltaje tiene que llegar? Como tal, recordemos que todos los sensores tienen una referencia que máximo funcionan hasta 5 volts, pero como requerimos de la información de más sensores, depende de las condiciones y la prueba que vayamos a hacer, porque obviamente este sistema es un sistema más completo, más complejo y depende en específico del código de avería. Bien, Dale pues. Y tenemos por último el sensor de nivel de altura. sensor de nivel de altura. Y muchas veces nos preguntan, y a Kane le preguntaban justamente la semana pasada, oye, es que mi coche hace extraños en el sistema del ASR y a veces funciona y a veces no. ¿Qué sucede? Este vehículo no contaba con una suspensión adaptativa, o sea, no tenía suspensión ni Airmatic, no era regulable en ninguna manera, pero teníamos un sensor de nivel porque esta información funcionaba para dos cosas. Número uno, para el nivel de ajuste de los faros y obviamente para saber el nivel del coche. Entonces, como tuvo un golpe por la parte inferior con las lluvias y los baches, etcétera, pues obviamente se rompió y difería el valor. Entonces, al diferir ese valor, de repente generaba una falla y esta persona nos indicaba, oye, pues es que a veces falla y a veces no, No, pero no me da códigos. Entonces, es indispensable, como siempre, revisar todo físicamente, posterior, aunado con el protocolo de diagnóstico y el equipo, para poder determinar la falla. sobre todo la falla. Eso es lo principal, hacer un buen protocolo de diagnóstico. Pero bueno, continuamos. Mira, y también la inclusión, Hedy Magali, también justamente por eso estamos haciendo todos estos webinars. La ingeniero Karen tiene bastante capacidad y nos está complementando con toda esta información y de que justamente podemos lograr lo que nosotros queramos. Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente presentación, por favor? Y en esta, ¿qué vamos a ver, amiga? De aquí, espero que sí se alcance a ver, porque estoy viendo en la presentación que se ve un poquito ¿Qué son las complicada, funcionalidades? A ver, las perfecto. generalidades. ¿Y nos puedes ayudar con la siguiente parte? Ahora sí no veo. Y ahora sí, no, no, es que sí espero que sí se alcance a ver, si no hay que, Pero chat, denos un segundo. es que tengo aquí todo el chat para que ustedes puedan verlo adecuadamente. Bueno, sobre todo, más que nada, contestar todas sus preguntas, interactuar un poco con ustedes, que es lo fundamental para nosotros, que ustedes nos digan sus dudas. Ah, ok, Ujú. perfecto. Pero bien, siendo aquí justamente estamos viendo de qué señales comprende que requiere el sistema de SP. Y, denme un segundito. Iniciamos con lo que son la lista. Ay, espérenme, y si se alcanza a ver muy, muy chiquito. Dale pues. La lectura de las señales que comprende este sistema
los cuales son, obviamente requiere de información de la unidad hidráulica, del sensor de pedal de freno, como ya lo mencionábamos, sensor de presión de frenado, que nos registra obviamente la fuerza con la que nosotros hacemos esta acción y determinar ciertos parámetros, el sensor de ángulo de viraje. Y bueno, posteriormente pues tenemos unidades hidráulicas, tenemos diversos sensores, tenemos lo que son los sensores del número de revoluciones. E inclusive componentes del hábitat, que les vamos a hacer mención más adelante, por qué podría requerir una información de algún componente del habitáculo o de algún accesorio. Bien, Sandy, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor, para complementar? Evaluación, señales de entrada y cómo se comunica por medio del bus de datos. ¿Qué componentes o qué sistemas nos mandan información por vía bus de datos, amiga? Iniciando principalmente por el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos va a ser nuestro chismecito personal, por así decirlo. ¿Y qué podemos ver en el cuadro de instrumentos? ¿Qué nos va a indicar? En el cuadro de instrumentos, mira, vamos a tener lo que es la unidad de control del motor, vamos a tener lo que es la unidad de control de dirección y sobre todo lo que es el El sistema de retención de seguridad, o bien conocido como el airbag. Bien. Sobre todo el airbag, porque al momento de que nosotros nos mande pues ese recibo del airbag, pues es un dato de seguridad también. Porque recordemos que es un sistema de seguridad activo. ¿Por qué vemos aquí que la unidad de control de dirección es electroasistida? Porque si tenemos una frenada de emergencia y el sistema electrónico de estabilidad requiere de que tengamos más firmeza en el volante para poder controlar el vehículo o inclusive poderlo mover 2, 3, hasta 7 grados, pues obviamente lo va a hacer. Aunque nosotros tengamos aquí el control, él va a tener la demanda de poder decir, oye, ¿sabes qué? Aumenta el par, regúlalo o no, da más o menor fuerza y poder tener ese control del vehículo, porque justamente es lo que queremos, tener el control del vehículo para evitar un accidente y tener una conducción más segura y más confortable. Y eficiente sobre todo. Y obviamente, como bien lo aparece aquí en la diapositiva, vemos que también comprende tanto del motor, porque le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito más revoluciones o corta la inyección a la transmisión, baja un cambio descendente para que tengamos ayuda de frenado con motor, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y en el sistema de retención de seguridad, bueno, van a decir, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué ha pasado? Recuerda la estación que andabas con un amigo que fueron a hacer un recorrido de prueba y que me dice, oye, ¿por qué se empezó a mover solito el asiento? ¿Recordarás? Pues sí, básicamente es esto porque todo este sistema va por medio de a lo mejor de mensajes, entran mensajes o salen mensajes. Lo que hace en esta situación es de que al momento de ir rápido, a una velocidad y si detecta que pudieras tener una colisión, lo que va a hacer el sistema es acomodarnos o ajustarnos, si lo quieren ver, para tratar de que ese golpe, o más bien ese impacto, ese siniestro que esperemos que no pase, para muchos no, nos acomode. Un ejemplo, al menos en varios vehículos, me tocó de que nos llegaron por atrás, entonces nos ajustaron lo que es el cinturón, te ajusta, te amolda para que no recibas tan fuerte este impacto. Y el impacto y el riesgo sea menor. Y el riesgo sea menor, porque incluso para nosotros como mujeres, al momento de igual dar el golpe, nos jala o nos une un poquito más, para así decirlo, a lo que es el asiento. Sí, para que obviamente el chicoteo, si es que en el caso de una colisión, pues obviamente sea menor. Y créeme que yo pensé que pues, era un mito de que el vehículo incluso te protege, pero no, realmente es verdad porque incluso el asiento, yo normalmente siempre traigo el asiento hacia atrás, entonces el asiento se ajustó, o sea, realmente se ajustó el vehículo de la forma pues sí, la forma recta para que el golpe no sea tan duro. Y eso es importante porque a cuántos de ustedes no les ha sucedido que llega un cliente y les digo, oye, pues es que chécamelo porque el asiento de la nada se empezó a mover, ¿no? O las ventanas se cerraron, porque recordemos que es un sistema de seguridad activo que va a prevenir y va a hacer todo lo posible antes de que tengamos una colisión. Entonces, cuando eso suceda y si ustedes en su escaneo ven que no tiene ningún código, pregúntenle, oye, ¿bajo qué condiciones se presentó esta anomalía? ¿Iba rápido? ¿Zona de curvas? ¿Ibas a chocar? Etcétera, etcétera, para poder determinar y también que él vea que es una condición normal de trabajo y que nosotros lo sepamos, porque muchas veces pasa que la información que nos da el cliente no es muy clara y por eso hay que ser como nuestras exnovias de,
qué, cómo, por qué, a qué hora, dónde y en qué momento, para poder determinar esa información. Yo siempre les hago mención, bueno, si es una falla muy en específico, incluso hagan un recorrido de prueba con el cliente De preferencia. para determinar bajo qué condiciones son, cuáles son sus hábitos de manejo y en qué momento ocurre, Eso ¿no? sí, la verdad que sí. Porque a cuántos de ustedes no les ha tocado, a ti, amiga, te tocó en distintas experiencias del pasado de que Demasiado. es que tiene falla del lado derecho si lo ves de frente, pero si te volteas, pues obviamente el auto tiene un lado. Pero bien, Sandy, ¿nos puedes ayudar con la siguiente información, por favor? Vámonos con, sobre todo, la activación de los componentes. Estos componentes, como bien lo sabemos, trabajan de diversos sistemas que van conectados, como bien son los sensores, ¿no? Los que están mandando esta información y se va a recopilar esta información para poder actuar de una manera eficiente. Bien, fue justamente lo que les comentábamos hace un momento, aquí ya lo podemos ver en la diapositiva, que incluso puede ocupar del sistema de frenado de estacionamiento para, si es requerido, una frenada totalmente de emergencia y pues obviamente ahí actúa Sí, en compañía de eso. Por eso es indispensable que también que cuando hacen los mantenimientos al sistema de frenado y tenemos freno de estacionamiento electrónico, uno, lo pueden hacer y lo adecuado es con un equipo de diagnóstico entrar a la función o lo podemos hacer manualmente. No es totalmente recomendable, pero si en el dado caso que no lo tuvieran, pueden hacerlo. ¿En qué comprende? Desconectar tu servomotor, obviamente, quitarlo del caliper y regresar las vueltas, obviamente con la mano y con la herramienta adecuada puede ser un dado torch o algo así y cuando sientan que llegan a tope, regrésenlo un cuartito de vuelta. Eso es en el dado caso que no tengan o que las circunstancias no les permitan utilizar un equipo de diagnóstico, lo puedan realizar y que obviamente posterior a eso, pues tanto la limpieza que hacen o no, quede perfectamente y utilicen los químicos adecuados para no dañar esos componentes y generen un problema a futuro y estemos buscando la falla en otro lado. Bien. ahora bien, Denos, denos un segundo y a ver, pues había dicho, a ver qué más nos comentan. y vamos a ver. Ya como se les dije muy bien, es importante estar aquí. Ok. Buenas noches. Como anécdota, ¿Honrey? Una journey, Una Journey. Tras un frenón en carretera, todos los sistemas se pusieron en alerta. justo la anécdota que Bueno, comentaba el ingeniero. Y como bien lo mencionas, muchas veces nos dejamos de actualizar porque a lo mejor tenemos nuestro propio negocio o estamos en algún otro lado donde pues simplemente no nos dejamos de actualizar y por eso siempre hacemos énfasis, sigámonos actualizando. capacitando para tener esas actualizaciones de los sistemas, qué, cómo funcionan, de qué manera comprenden, en qué marca en específico, cómo se llama, la nomenclatura es igual, es diferente, y, pero de manera general los parámetros de función van a ser los mismos. Mira, como bien dice Heidi, tanto el cinturón como el ajuste de la cabecera son esenciales para evitar daños en nuestro cuerpo. Es correcto, el carro pues, prácticamente nos va a moldar a su manera para no recibir un impacto tan fuerte. Y Y eso es en la gran mayoría de los vehículos. Y como bien lo mencionan ustedes y el ingeniero Karen, desafortunadamente tuvieron que pasar por esa situación de peligro, porque en realidad es una situación de peligro, pero para que vieran cómo funciona el sistema. Yo lo que les puedo sugerir de manera como prueba, los que no han tenido oportunidad de ver esta situación, cuando tengan un coche con estas características y tengan, no sé, un estacionamiento abierto, que no haya autos, hagan una frenada de emergencia y vean cómo funciona, cómo siente la conducción, la dirección, cómo se pone más rígida, te abraza el cinturón, como hoy lo menciona aquí un amigo que le pasó en una Q5, entonces para ver todos esos temas, cómo funcionan. Y entonces justamente por eso hacemos énfasis en que no se hagan alteraciones a los sistemas, porque podemos modificar eso y estamos modificando uno de los sistemas más importantes, que es la seguridad. Bien, Sandy, ¿nos puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Y funcionalidades del sistema de la unidad. Vámonos a estas funcionalidades. Bueno, como ven, todos estos sistemas van a tener diferentes funciones. En este caso, pues ya les comentamos cómo van con cada uno de los sistemas. En esta parte vamos a ver las respuestas en situaciones especiales.
¿A qué me refiero con especiales? Vamos a ver el tipo de terracería, si está húmeda, si está resbalosa, las maniobras de emergencia que hace este sistema, cómo O las sea, hace. en todas estas situaciones en específico En es donde específico. vamos a ver que actúa más. Ajá, sí, como bien les comentaba, hasta que a uno no le pase es como vamos a ver por qué y cómo es que funciona este sistema. Y bueno, por último tenemos frenada en superficies irregulares. Lo que comentaba, ya sea en curvas, en terrenos pues ya altamente irregulares, porque aquí en México ya todo está irregular, pero Pues sí. Y también haciendo mención a lo que dice el ingeniero Karen, ustedes ya lo saben y los que no, se los reiteramos como información sí, importante de que muchos clientes o inclusive a nosotros nos pasa de que, oye, fíjate que salí a probar el vehículo por la reparación que quieran y pues sentí que el pedal vibraba y eso a veces muchos para los clientes es algo anormal. Pues obviamente eso quiere decir que el sistema del ABS está funcionando. Oye, ¿sabes qué? Iba manejando y tuve una situación en la carretera y se prendió un triangulito, una indicación, el ESP parpadeó y sentí más rígida la dirección. Simplemente nos está dando indicación de que el sistema está funcionando. ujú. Por eso es clave saber cómo funcionan para poder decir, determinar qué es normal y qué sí es una falla. Bien. Y Y bueno, pues posteriormente tenemos con respecto a la respuesta del conductor, aquí vamos a tener lo que son destellos y vamos a tener lo que es constante, no. ok, ¿qué quiere decir el ingeniero? Que si nosotros vemos que en el sistema se activa off y todo el tiempo, tenemos un problema. Entonces es indispensable llevarlo al taller, que lo diagnostiquemos y determinar dónde está ese problema. Como lo que hemos visto a lo largo del webinar, pues pueden ser la dimensión de las llantas, algún sensor, etcétera, etcétera. Porque incluso nos ha tocado vehículos con suspensiones autoadaptativas que si no hacen bien el calibrado del nivel, el coche no va a funcionar de la manera adecuada y vamos Ujú. a ver afectados todos esos sistemas tratando de regular. Ejemplo, muchas veces pasa, oye, cambiamos un amortiguador de suspensión neumática, pero la base del sensor se dobló por cualquier cuestión, porque metimos una herramienta y a lo mejor para el sistema le dice que está más abajo y el coche está más arriba y obviamente tiene una diferencia. Una Bien. inclinación, una diferencia, todo va a depender incluso de todos los sistemas, el cómo, sobre todo cómo hacer el mantenimiento de ese sistema, pero en fin, Y que este sistema puede influir, ejemplo, si nosotros supongamos tenemos un lugar de terracería hoy en día con las inundaciones y tengo una suspensión activa, ok, selecciono para que se eleve el nivel del vehículo y tal vez se me olvida desconectarlo o ponerlo a nivel. Entonces el sistema está programado para que justamente a 80 kilómetros por hora vuelva a su nivel normal y ujú. podamos tener esa seguridad y obviamente no perdamos el control del vehículo. Bien. Y bueno, por último tenemos gestión de tracción y estabilidad. Lo que tenemos aquí es frenado selectivo de la rueda, Ujú. o sea, como bien su parte, cada uno de sus ruedas, pues, es su frenada individual. Y bueno, también tenemos lo que es reducción de potencia del motor, lo que les comentaba al inicio que pasaba más en el sistema BAS, que al momento de activarse, el motor ya, o sea que más bien envíe menos potencia a lo que es la rueda. Y justamente como lo pueden ver en las diapositivas, dirán, oye, ¿por qué nos pusieron hoy en día la imagen de una motocicleta en un túnel de Ujú. viento? Porque justamente, recordemos para los que somos contemporáneos, como bien lo menciona siempre nuestro amigo Alex, pues obviamente nosotros tuvimos los coches que no tenían asistencia y que era un placer manejarlos, obviamente era más riesgoso, porque siempre nos decían, todo auto es seguro dentro de las leyes de la física, pero hoy en día con estos sistemas, pues obviamente podemos tener mayor seguridad, mayor estabilidad y obviamente un desempeño muchísimo mayor. ¿Por qué? Ejemplo, ¿qué sucede en los autos de Fórmula Uno? Recuerdo que hace 3 4 años hubo un equipo de Fórmula Uno que implementó el sistema DAS, que era el Sistema de Dirección, donde si ponían el volante, lo jalaban hacia el conductor o lo retraían, modificaba los ángulos de la alineación, lo que es convergencia y divergencia, justamente para tener una estabilidad, porque recordemos que en Fórmula Uno ya hoy en día no son legales los sistemas electrónicos que te modifican tanto altura como grados de inclinación de la alineación. Bien, y en el caso de las motocicletas, hoy mucho se ve ejemplo en MotoGP, que usan winglets, que son unas pequeñas aletitas, justamente porque su dinamismo es todo el tiempo, es una geometría variable, tanto en peso, centro de gravedad y velocidad,
y eso nos da estabilidad, que también hoy en día en las motocicletas de serie ya lo vemos este sistema, el sistema de ESP. Bien. Y antes de pasar a la información que nos va a arreglar nuestro compañero Alex, les quiero, no sé si se alcance a ver aquí lo que es una unidad electrónica del sistema ESP y obviamente dónde podemos sí o no ver esa parte. De manera básica, y siempre me preguntan, oye, tiene 64 pines y cuáles son las pruebas que yo puedo hacer. Número uno, que sea alimentación. Tengo tierra, tengo positivo y revisar el bus de datos. Que ella me genere un bus de datos y de ahí puedo determinar si la unidad está averiada o no. Pero bien, vamos a pasar con nuestro amigo Alex, que nos va a regalar unos datos muy interesantes sobre qué químicos podemos utilizar para este tipo de reparaciones o en estos módulos que les acabamos de mostrar. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Por ahí, si me pueden poner ahí en el chat, si me escuchan, buenas noches a todos. Muchas gracias, mi estimado Comar. Efectivamente, como decías, pues somos contemporáneos y manejamos un Volkswagen Sedán o un Bocho. Sabemos lo que es tener amor a los deportes extremos cuando no teníamos ninguna asistencia, ni siquiera una dirección hidráulica. Gracias, mi estimado José Castillo. Gracias por confirmarme. Pues hoy les vengo a hablar yo en la parte de los químicos, de química TF, de Permatex, que son, buenas noches, Antonio, que son, como siempre lo he mencionado, eh, químicos que nos van a ayudar para prevenir y para mantener lo que son los sistemas de nuestro vehículo. El éxito del funcionamiento de estos sistemas activos y pasivos de seguridad que mencionaron mis compañeros, pues van a depender en gran medida de todo lo que es el mantenimiento que se le dé al vehículo, ya sea en la parte de frenos, en la parte de conexiones o en las partes metálicas. Por eso recomendamos los siguientes productos de esta marca y de sus submarcas. Me ayudan con la que sigue, mi estimadísima Sandy. Dice por aquí Néstor, saludos hermano, muchas gracias. A Jorge Hernández, saludos. A Gustavo, también, gracias, Gustavo. Gracias Ángel por confirmarme. A José me mandó ahí un puntito. Muchas gracias, pues, gracias a todos. Primero tenemos la parte del Frenoclean. Los sistemas que ahorita mencionaron nuestros compañeros, pues siempre, gracias, Eddie, muchas gracias por la confirmación, siempre va a depender en gran medida, como lo mencionaban, pues de la eficiencia y efectividad del sistema de frenos. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos pastillas de frenado deficientes, si tenemos un líquido de frenos deficiente, si tenemos partes mecánicas del sistema de frenos deficientes o inclusive si tenemos suciedad en el sistema de frenos cuando lo armamos, porque es bien común que dice aquí Fabián Ánimo, siempre tenemos el ánimo encima, mi estimado Fabián. Es bien común que cuando estamos cambiando balatas, varios mecánicos retiramos los pernos de los calipers y los engrasamos y no nos limpiamos las manos de la grasa que usamos, entonces contaminamos lo que es el rotor o disco, según lo conozcan, y también llegamos a contaminar lo que es la pastilla en el elemento de fricción. Entonces, para eso es que recomendamos lo que es el Frenoclean. ¿Qué ventajas tengo? Puedo aplicar el Frenoclean a una distancia, como si estuvieras pintando, como si fuera el famoso Carbuclean. Lo puedes aplicar, puedes limpiar con un paño, posteriormente volver a limpiar con Frenoclean en abundancia para eliminar todos los residuos de grasa. Recuerden que una balata, una pastilla de freno o un rotor contaminado de grasa, inclusive de la misma grasa de los dedos de nuestras manos, pues va a reducir la eficiencia de frenado. Y obviamente al tener esa reducción de fricción, pues podemos tener alteraciones en los sistemas de seguridad como el ABS, el VAS, el ACE, el ASR, etcétera. Entonces es bien, bien importante aplicarlo. ¿Qué ventajas tengo de usar un freno clean y no un carbo clean o un thinner? Eh, no daño las gomas. No daño, muchas veces los pernos traen unas gomas, no daño las gomas, no reseco las ligas del caliper, los cubrepolvos de los pistones de los caliper, eso es bien importante, porque muchas veces estamos acostumbrados a usar el Carbuclean, hasta dicen por ahí, como siempre les he dicho, hasta para freír los huevos del desayuno,
Y el Carboclean pues resulta más agresivo con los hules, con ciertos polímeros. Se evapora más rápido, obviamente no deja manchas y se puede aplicar directamente a las balatas o directamente en el rotón. Pregunta Heidi, ¿lo puedo usar después de rectificar un disco o tambor en vez de lavarlo con thinner y detergente? Es correcto, sí se puede usar. Inclusive yo te recomiendo cuando lo estés aplicando en esta parte, usar una lijita de agua, a echar abundante que freno clean después de rectificar y pasar suavemente la lija de agua en un solo sentido para eliminar todas esas rebabas, todas esas impurezas que quedaron producto del rectificado. Ahí dice que no se ha de usar directo en las balatas, perdón, sí, es en lo correcto, mi estimado Arturo, aunque pues yo honestamente sí lo he hecho, no he tenido problemas, aunque no es la recomendación ni es el químico que se hizo para eso. ¿Me ayudan con la que sigue, mi estimada Sandy? Gracias por la corrección, mi estimado Arturo. Todavía ando medio mal por la anestesia de la cirugía. ¿Dónde más lo podemos aplicar? Cuando reemplazamos un embrague. Esto es bien, bien importante. Este, Esto es bien importante. También pasa que muchas veces varios mecánicos usan el buje o colocan el buje piloto, agarran grasa de chasis o la famosa BA3, se embarran el dedo y embarran la parte del buque piloto del embrague y también llegan a embarrar grasa en la flecha de mando para poder meter el embrague, perdón, la transmisión para poderla ensamblar y que entre más rápido la flecha de mando con el disco de pastas de fricción. ¿Por qué yo no recomiendo hacer esto? Primera, porque el fabricante del embrague pues te va a poner un centrador. Segunda, cuando estés eh, perdón, se me fue, cuando esté girando el disco, toda esa grasa por la fuerza centrífuga se va a ir embarrando, obviamente va a contaminar nuestros componentes, y es por eso que muchas veces dicen, es que yo le cambié el embrague de tal marca, o esa marca no sirve, se patinó a los 3, 4 meses, no duró 2, 3 años como normalmente, o hasta 5 años, que es lo que debe de durar un embrague, duró menos, entonces es porque no aplicaron esa grasa. Yo te recomiendo, si ya hiciste un rectificado del volante de inercia, el volante cremallera, o ya bajaste el embrague, límpialo bien, no uses ninguna grasa que no recomiende el fabricante del embrague, para poder aplicar o para poder colocar la transmisión. ¿Lo puedo aplicar dentro del cilindro maestro para una limpieza? Sí, después de que cambias la liga o el O-ring, AD del émbolo. ¿Me ayudan con la que sigue, mi estimadísima Sandy? El líquido de frenos. Este también es vital. Si bien el líquido de frenos al momento que entra en contacto con el oxígeno, comienza su proceso de degradación u oxidación, según lo conozcan. Esto es bien importante. Por ahí comentaban hace ratito que estaba escuchando una plática que tiene que ser un color amarillo o un color ámbar. Dependiendo del fabricante del líquido, pues va a depender este color. Aquí en Química TF, pues tenemos el que es con la especificación DOT 3. Este lo pueden usar tanto en vehículos como en motocicletas, que cubra o que el fabricante del vehículo o motocicleta pida esta especificación. Lo puedes mezclar, porque siempre preguntan, ¿lo se puede mezclar con el DOT 4? Todo el mundo dice, ¿se puede mezclar con el DOT 4? Sí, sí se pueden mezclar, aunque yo te recomiendo que si lo vas a hacer, pues nada más lo hagas de forma de relleno un poquito, en caso de que tengas fuga. Si no tienes fuga en el sistema, no hay necesidad de rellenar el sistema. Compatibilidad con la mayoría de las marcas en el mundo, sí, porque está fabricado con la misma base y con las mismas especificaciones que el de otras marcas. ¿Qué pasa cuando ya ocurrió este proceso de degradación? El líquido normalmente soporta una temperatura en el DO 3 de 205 grados centígrados. Cuando comienza a oxidarse o comienza a degradarse, pues la fricción genera calor y este calor se transmite al líquido y el líquido pierde propiedades hidráulicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú pisas el freno y sientes que se te va el pedal porque no está aplicando esas fuerzas hidráulicas. El líquido llega a hervir. Recuerden que el líquido es higroscópico. ¿Qué quiero decir con esto? Que absorbe la humedad del aire o que se puede mezclar con el agua. Es normal que a veces veamos los depósitos como un color verdoso, como si tuviera algas, inclusive se ve, y es porque ya tiene demasiada humedad. Yo te recomiendo hacer el reemplazo de líquido de frenos, pues cada 2 años
o cada 2 juegos de pastillas de frenos. ¿Cómo puedes probar el líquido de frenos? Venden tester, el cual tú le pones DO3, DO4 y te va a decir en qué porcentaje de humedad tiene y si es necesario reemplazarlo o no reemplazarlo. Hay otra prueba que se hace con el multímetro, en la escala de voltaje. Tú pones una punta del multímetro en el depósito, pones la otra en la batería, en la parte del positivo, y si tiene arriba de 0.3, o sea, ya 0.4 volts, tienes que reemplazarlo porque ya tiene conductividad, ya tiene humedad, y esa humedad se ve reflejada en herrumbre, en óxido, y en partículas que se van a desprender dentro del sistema y que pueden dañar el módulo de control electrónico y el módulo de control hidráulico del ABS. ¿Me ayudan con la que sigue, Sandy, porfa? Es recomendable hacer el cambio de líquido parcial en cada cambio de balatas. Mi estimado David, yo te recomiendo que lo hagas cada 2 años de forma total. Y ojo, aquí una recomendación que les quiero hacer. A estos sistemas, si bien los podemos purgar como normalmente lo hacemos, como luego les digo, subimos al chalán, subimos inclusive al mismo cliente, bombearle 3 veces a fondo, abrimos purgador y empezamos desde la llanta más lejana hasta la más cercana. Yo te recomiendo que si el vehículo tiene equipado sistema ABS, ASR, etcétera, lo hagas el purgado por medio de un escáner que tenga la función para hacer el purgado, porque de esa manera garantizas que está saliendo todo el líquido del módulo de control hidráulico del ABS. Bien, bien importante. Recuerden que la asistencia para lo que es nuestro sistema de estabilidad, pues de forma independiente el vehículo va a activar el freno por rueda de forma independiente. Entonces es importante tener un líquido de calidad, aparte de que ya dentro del líquido ya encontramos sensores, dentro del módulo que tiene contacto con el líquido, inclusive en el cilindro maestro tenemos sensores de presión que si se dañan por una oxidación o una basura se obstruyen, pues no van a funcionar. Me ayuden con la que sigue, por favor. Mi estimado David Quiroz dice, me sacó de la reunión y no pude volver a entrar. Con el bienvenido otra vez, mi estimado. A veces el internet ahí nos hace malobra. Otro producto que les vengo a comentar y que nunca me voy a cansar de recomendarles, pues es la grasa dieléctrica. Esto es bien importante. Quienes están ahorita en la Ciudad de México, en la zona conurbada, Ciudad de Puebla y ciudades alrededor, han visto que existen infinidad de encharcaciones, infinidad de lluvias que no paran, y esto daña o puede alterar el funcionamiento de nuestros sensores y por ende alterar el funcionamiento de nuestros sistemas que están comentando los ingenieros. Es importante, y aquí yo les voy a hacer la recomendación, vas a llevar a lavar, porque es muy común que dicen, en tiempo de lluvias llevo el coche a un lavado y engrasado. Si ya quisieron el lavado y engrasado, cerciórate de que apliquen este producto, la grasa dieléctrica de Permatex, que la apliquen en todas las conexiones eléctricas que estén abajo, sensores de velocidad de rueda, que van a ser los famosos sensores ABS, conexiones de la dirección asistida. Muchas veces los motores vienen en la parte inferior, en el mismo eje de dirección, módulos de control. Todo eso lo tienes que aplicar porque la grasa te va a servir, para que no haya brincos de corriente, te va a aislar la corriente dentro del conector, y la otra es que te va a proteger a las líneas contra impurezas que están afuera, en este caso el agua. Todas las suciedades que traen en ella, que si yo les platicara qué huele el agua en los encharcamientos, y los que ya saben, ya sabrán qué tanto trae. ¿Podría dar una demostración de purgado con escáner, Inge? Claro que sí, mi estimado Antonio. Desconozco, no estoy ahorita con mis compañeros, pero seguramente más adelante van a retomar ese purgado, y si no, por ahí debe de haber en nuestro canal un video donde se hace precisamente con un Volkswagen Vento ese purgado. ¿Me ayudan con la que sigue, Sandy, por favor? Aquí aprovecho para mandar un fuerte saludo a mi estimado Toño Mejía y a Juan Mecánico hasta Mexicali. En partes eléctricas en todo el sistema, desde las terminales de batería, conectores de módulos de control, cables de bujías, en las mismas bujías, en los conectores de los sensores de velocidad, inclusive en alta tensión, como lo son las baterías de vehículos híbridos y eléctricos, se recomienda la aplicación de esta grasa que, como les repito, va a proteger
al circuito con fugas de corriente y también va a proteger al circuito con entrada de impurezas del medio ambiente. ¿Me ayudan con la que sigue, Sandy, porfa? Aquí está este otro producto que es bien, vaya, muy factible que cuando ustedes o hemos cambiado balatas, ya sea como mecánicos o como usuarios, siempre nos dicen, oye, es que las fui a cambiar y ahora hacen ruido, rechinan. Yo me acuerdo mucho ahorita que leí un comentario de una Journey, que le cambiamos balatas a una Journey, y hasta me acuerdo era color blanco la bendita Journey, y cuando salía de reversa hacía un chillido muy fuerte. Todo se solucionó usando este producto, el silenciador para frenos. Ojo, si me ayudas con la que sigue, Sandy, no se debe de aplicar directamente en la elemento friccionante. Se aplica en la parte donde tiene contacto el casco de la balata con el pistón y o con el caliper o mordaza, según lo conozcas. ¿Qué es lo que va a hacer este químico? Va a pegar la balata, va a evitar esas vibraciones que hay en la balata cuando gira el rotor, y esas vibraciones generan el sonido al tener contacto con lo que es el herraje de las balatas. Esto es lo bien común que pase cuando se echan de reversa los vehículos. También lo puedes aplicar por ahí en los pernos y demás, pero yo te recomiendo que uses silenciador de balatas siempre que reemplaces balatas de disco, y recuerda que van en la parte posterior de lo que es nuestra pastilla nuestro casco de la pastilla de frenos o balata, según la conozcas. ¿Me ayudas con la que sigue, Sandy, porfa? Es entre un lubricante, mi estimado Eddie, y un pegamento. Sin más, pues quedamos a sus órdenes acá en Química TF, José Gerardo Fernández de soporte técnico. Aquí pueden ver el email jose.fernandez@itwpolimex.com, y por WhatsApp al 833-294-5948. Quiero también mandarle un fuerte saludo ya para despedirme a mi estimadísima Viri, hasta donde quiera que te encuentres. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adelante, mis estimados, para que sigan con la explicación. Muchas gracias. Información de Química TF, ya que recordemos que está la Expo Rujaga allá en Guadalajara y todos andan ahí echándole ganas, todo el equipo de Química TF. Bien, perfecto. Y bien, amigos, aquí como práctica les traemos y dando una explicación de qué, cómo y el por qué. Espero que haya sido claro toda esta información que les hemos mencionado para justamente poder determinar el diagnóstico y las reparaciones. Recordarán que en el chat uno de nuestros colegas nos mencionaba que cómo hacíamos esas calibraciones. Ya mencionamos que el de sensor de ángulo de viraje lo podemos hacer manualmente, como girando tope a tope, esperando 10 segundos para que vuelva a restablecer su parámetro. Bien. ¿Y qué sensor sí requiere una calibración con el escáner? Dependiendo la marca del automóvil y las características, y también como lo mencionó la ingeniero Karen, pues esto ya está desde los años, desde 1990 es donde más lo veíamos, y por decir, aquí tenemos el equipo conectado a un Mercedes del año 2002 para que vean que desde entonces y cómo se puede hacer, y volver a lo mismo. Chequen los equipos de diagnóstico que tienen, todas las posibles activaciones que pueden hacer. Las que no las comprendan, la recomendación es pues investigarlas antes de meternos y picarle, porque me ha ocurrido que, oye, ¿sabes qué? El coche tiene este problema, por dar ejemplo, valga la redundancia, del sistema SP, pues le piqué a todo, pero ahora el coche pues ya simplemente no se lo quito con nada. Antes lo borraba, pasaban 3, 5 días y volvía a la falla, pero hoy es permanente y no la puedo quitar. Ejemplo, por decir, aquí estamos en el menú del sistema de frenos, porque habitualmente lo podemos encontrar en lo que es o sistema de ABS o directamente en la unidad de control del ESP según el vehículo. Bien, aquí vamos a ir a pruebas funcionales y aquí vamos a ver que tenemos un apartado de funciones especiales. Hoy en día la gran mayoría de los equipos de diagnóstico
bidireccionales nos dejan hacer este tipo de pruebas o adaptaciones. ¿Por qué? Ejemplo, hay marcas como Chrysler, Ford, algunos Nissan y todos los europeos de gama alta, donde cuando cambiamos el sensor de aceleración transversal, pues obviamente no nada más es ponerlo, que esté bien ajustado, que esté bien nivelado, requiere de un reaprendizaje. Y aquí se me hace interesante mostrárselo porque nos pide ciertas condiciones para poderlo realizar. Bien, como recordamos en el webinar anterior, para que el sistema estar esto funcione, requiere de muchísimas condiciones, tanto por individual como de manera general con todos los sistemas, para que tenga un buen funcionamiento. Bien, aquí nos da la opción de reactivar el aviso de pérdida de presión de neumáticos, que eso, recordemos que hay un sistema que ocupa de sensores en los rines, pero hay otro sistema que lo hace por medio de los sensores del ABS, que lo determina dependiendo la diferencia del número de giros de las llantas, va a determinar si una llanta está baja o no. Bien, restablecimiento del ángulo de dirección, que es el que les mencionábamos que se puede hacer manualmente, también lo pueden hacer con su escáner, y calibración sensor de guiñada, prueba de carretera. ¿Qué es esto? Inclusive la ingeniero Karen me decía, oye, ¿qué es eso de la guiñada? Y yo decía, pues mira, la manera más simple de que lo puedas entender, ¿qué pasa cuando le gustas a cualquiera de tus fans que tienes como 200,000? Pues te guiñan el ojo, ¿no? Justamente es esa reacción que determina el sistema cómo lo puede evaluar. Puede evaluar una señal hasta en 10 milisegundos. Obviamente recordemos que este sistema comprende en el sistema de bus de datos, perdón, de tren motriz, canseo, según lo conozcan, porque requiere de una velocidad para que pueda funcionar, o sea, una velocidad bastante eficaz. Y bien, aquí este sensor de guiñada y prueba de carretera justamente es lo que les menciono, para poder hacer esa calibración. Y ya desde aquí nos dice, este procedimiento se debe llevar a cabo tras la siguiente condición, si se cambió el sensor de aceleración transversal. Ahí lo que ustedes pueden ver que es B2415 es una designación técnica que en este caso esta marca le da a ese sensor porque lo pueden encontrar en otras marcas con una nomenclatura diferente y nos podemos confundir. Bien, otra de las condiciones es que no debemos de tener ninguna avería en el sistema para poderlo realizar, porque también nos ocurrió de que, oye, es que quiero hacer la calibración, la adaptación, etcétera, o incluso a veces actualizaciones de software, no siempre, pero no lo hace. Pues sí, pero no lo va a hacer porque una de las condiciones es que no tengamos ningún código de avería para que pueda hacer esto. Bien, ¿y esto qué nos indica? Bien, dice que es necesario circular el vehículo y verificar cuando hagan este tipo de adaptaciones busquen un lugar bastante grande y pues por lo menos o muy temprano o muy noche, como un estacionamiento que es amplio. Perdón. Continuar. Se produce un error. A ver, denme un segundo. Ya no me deja seguir aquí el equipo de diagnóstico. Bien, pero a lo que voy, el siguiente paso que te pide es que pongas el volante en posición recta, que desconectes el escáner, que presiones el botón de apagado para el sistema, lo conduzcas por arriba de 10 kilómetros por hora y que gires todo a la derecha haciendo un semicírculo y posterior girar todo a la izquierda y mantenerlo por lo menos 5 segundos. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar van a decir, oye, ya me diste un montón de información y ¿qué onda? Por eso es indispensable saber cómo funciona, todos los componentes que van relacionados, que estén bien dando un parámetro y poder hacer esta prueba. Es en específico este test de marcha, como lo conocemos técnicamente, pues sí es algo bastante complicado y requerimos de ciertas condiciones. Número uno, encontrar un lugar donde no haya tráfico y posteriormente que podamos tenerlo a cierta velocidad y hacer un giro casi de 360 grados para poderlo hacer. Si no es así, también les recomiendo que no hagan, o sea, si no tienen un problema en específico en este sensor, en cualquier vehículo de cualquiera de las marcas de la industria automotriz, simplemente no lo hagan, porque si no van a habilitar esa función y no se va a apagar hasta que lo podamos terminar. Bien. Y
Perfecto. Y respondiendo a dos preguntas que de ahí nos mencionaban, que si en un auto que no tiene esta asistencia se puede implementar, no se puede implementar como tal porque tienes que cambiar tuberías de freno, el cilindro maestro, la configuración de la electrónica, pues simplemente va a ser más complicado. Bien. Entonces, también me preguntaban por ahí, oye, ¿puedo o no reparar el módulo de la ABS? La verdad es que no se puede reparar y las veces que hemos visto que lo reparan dura una semana, 2 semanas, tres. Lo que sí se puede hacer es que puedas utilizar en ciertos modelos un módulo usado, pero tienes que hacer el cambio de número de serie o hacer ciertas adaptaciones. Entonces, eso es lo recomendable porque para ya un tema de programación ocupamos equipos más especializados, realmente son más caros. Amiga, ¿qué recomendaciones hay sobre todo esto? Mira, las recomendaciones, inicialmente, hacer un buen protocolo de diagnóstico, posteriormente no hacer modificaciones pues, de los neumáticos, como bien ya varios comentaron que al momento de cambiarlos tuvo ciertas reacciones, entonces no hay que cambiar las medidas más que nada de los neumáticos, no modificar los ejes, Ok. posiblemente igual no modificar la altura, ya habíamos mencionado el por qué no se deben dar, o más bien modificar las alturas de estos vehículos. Si van a hacer este tipo de modificaciones en suspensiones, ya sea de una normal a una neumática o viceversa, revisen, hay vehículos que sí te dejan hacer la modificación e incluso te dan un emulador para que pueda funcionar con todos estos parámetros, pero son casos muy en específicos. Obviamente, antes de decidir hacer esta modificación, checar la literatura técnica. Y bueno, al momento de cambiar lo que son las balatas, bueno, este ya es como un dato en general, al momento de cambiar las balatas o las pastillas de freno, cambiar el líquido de freno. ¿Y por qué vamos a cambiar el líquido de frenos? Número uno, Porque para evitar burbujas en el sistema, renovar el líquido viejo que está del cilindro hacia la rueda. ¿Y por qué? Estamos trabajando con un sistema que puede generar hasta 150 bares de presión. Entonces, si la dilución del líquido de frenos ya es bastante, pues va a funcionar de una manera errónea y puede provocarnos pues un accidente. Sobre todo, más que nada, pues integridad de todos, pues, esté bien, que no tengan ningún problema, sobre todo que ustedes estén seguros y que su trabajo pues valga por sí mismo, ¿no? Y bien, pues esperemos que toda esta información que hemos cargado el día de hoy, digo, la verdad es que quisiéramos más tiempo por cuestiones técnicas, a veces no es posible. Cualquier duda, háganoslo saber en el correo, en las encuestas que les llegan, toda esa información. Y recuerden que este fin de semana ya tenemos nuevamente Fórmula 1, Sí. entonces para checarlo, mañana me decías que es un día especial. Sí, claro, es un día especial para todos aquellos que tienen a sus abuelitos o que son abuelos. Un fuerte abrazo, pásenla muy bien y le mando saludos a Fernando Bautista, le mando un besote y a mi hermanito enano. Ahorita nos vemos en casa. Colegas, no me resta más que agradecerles su tiempo, esperar que hayan aprendido algo nuevo este día, síganse actualizando, busquen la información necesaria, hay infinidad de información en Internet, busquen la adecuada para ustedes y por parte del equipo de capacitación empresarial, es todo, muchísimas gracias, un cordial y fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Hasta luego. ¿Cansado de que nadie resuelva tus dudas técnicas automotrices? ¿Harto de buscar soluciones y no encontrar respuestas claras? En ITR Connect tenemos lo que necesitas. Descarga gratis hojas técnicas, normas de seguridad y homologaciones. Las veces que quieras, esta función está activa 24/7 durante todo el año. Escríbenos por WhatsApp y recibe asesoría técnica personalizada de nuestros expertos en mecánica automotriz. Nuestro servicio de consultas está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario de la Ciudad de México. ¿Estás fuera de México? No hay problema, solo agrega la alada +52 y contáctanos desde cualquier parte del mundo. Nosotros resolveremos todas tus dudas. ITR Connect, tu taller digital de confianza. ¿Qué esperas? Escríbenos ya al WhatsApp de ITR Connect, totalmente gratis.